Hola, ¿qué tal amigos? Y ahora me encuentro aquí en Antigua Guatemala, un hermoso pueblo que se encuentra a solamente unos 40 minutos de la ciudad de Guatemala. Es mi primera vez visitando este pueblo, por lo tanto les invito a conocer este lugar. Vamos a disfrutar de cada uno de sus atractivos. Así que acompáñenme a recorrer este hermoso pueblo, por lo tanto vamos a visitar sus principales calles y algunos de sus lugares más emblemáticos. Vamos a conocer un poco más de su historia, por lo tanto les invito a que me acompañen durante todo el video para que no se pierdan ningún detalle. Así que ¡vamos! La ciudad de Antigua Guatemala fue fundada el 10 de marzo de 1543 y fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Esta hermosa y mágica ciudad colonial guarda casi 500 años de historia, cuenta con un clima privilegiado y unas hermosas vistas hacia los volcanes de Fuego y Acatenango. Fue nombrada la tercera sede de la capital de Guatemala. En esta ciudad el tiempo se detuvo y se quedó atrapado en las gruesas paredes de sus templos, sus monasterios y sus casas coloniales. Aquí podemos encontrar edificaciones muy antiguas que han sido restauradas y datan desde el siglo XVI. Puedes recorrer todas sus calles empedradas e ir conociendo cada uno de estos emblemáticos lugares. Dentro de sus principales atractivos turísticos y que no debes perderte si vienes a Antigua Guatemala se encuentran el Palacio de los Capitanes Generales, el Convento y Arco de Santa Catalina, la Plaza Mayor, el Museo de Jade, la antigua Catedral de Guatemala, el Museo de la Universidad de San Carlos y la Ruta Santa del Hermano Pedro. Y así entonces inicio mi recorrido. Y hoy me encuentro aquí en el templo de San Francisco el Grande. Es una iglesia bastante antigua, vemos su fachada muy llamativa, muy bonita, así que voy a dar un recorrido por todo el lugar. Bueno, y les cuento que el primer santuario fue edificado a mediados del siglo XVI, pero sufrió de deterioros en el año de 1565 a causa de un fuerte sismo. Así que la iglesia que vemos actualmente fue construida en 1702 por Diego Porres y fue destruida también por algunos terremotos en 1717, en 1751 y en 1773. Así que vemos que esta iglesia lastimosamente ha sufrido muchas destrucciones y ha tenido que ser reparada en varias ocasiones. Así que vamos a seguir caminando por las instalaciones de este bello lugar. Esta iglesia es particularmente conocida por albergar la tumba de Pedro San José de Betancur, que fue un misionero en Guatemala y santo de origen español. Esta tumba se encuentra bajando esas escaleras, pero ahí ya no permiten grabar, por lo tanto no tengo imágenes del lugar donde está la tumba. Al lado de la iglesia se encuentran las ruinas del antiguo convento de San Francisco, el cual ahora está convertido en un museo y se puede hacer un recorrido que también vale la pena que vayan a conocer. El convento está en ruinas desde los terremotos de Santa Marta en 1773. Se dice que cuando ocurrió este terremoto aquí habían 100 religiosos. Durante ese tiempo aquí funcionaba el Colegio de San Buenaventura, que impartía estudios de teología, filosofía, jurisprudencias y otras materias. Y aquí me encuentro en la entrada de las ruinas del convento de San Francisco el Grande, aquí en Antigua Guatemala. Se ve bastante interesante, muy bonito. Acá inicia el recorrido. Este es el patio central. Entre las órdenes religiosas fundadas en Santiago de los Caballeros, la más relevante fue la Tercera Orden de Penitencia de San Francisco. Sus participantes construyeron un pequeño hospicio con cañas y barro
pero no fue sino hasta el año de 1612 cuando iniciaron una construcción formal. A finales del siglo XVIII el convento ya poseía 2 plantas. En la planta baja se encontraban la casa de estudios, el comedor, la cocina, los talleres de arte, la imprenta, entre otros, y en la planta alta se encontraba la biblioteca, la enfermería y las habitaciones de los religiosos. La edificación del convento contaba con partes de arquería y terraza española. Principalmente los arcos de este convento fueron decorados con motivos florales y figuras de estuco, muestra del ingenio y los gustos de los religiosos, lo que convertía al convento en un claustro con arte y elegancia. Como dato curioso tenemos que el convento de San Francisco quedó completamente en ruinas, sin embargo aún se conservan algunas paredes y el espacio que funcionaba como biblioteca. En la actualidad el templo de San Francisco es el santuario del Hermano Pedro y es uno de los conventos más visitados de la antigua Guatemala. El ingreso a las ruinas de este convento puede hacerse por la puerta situada en las instalaciones antiguas de la torre sur del mismo templo que fue por donde ya ingresamos. Este convento también servía como residencia para las misiones. También aquí se encontraba la segunda imprenta que se estableció en Guatemala, había un área de enfermería y una farmacia abierta al público. Y después de pasar por la cocina y por el área de comedor, llegamos al área de enfermería, que vemos que es un tipo bóveda subterránea y es aquí donde se le daban los respectivos cuidados a las personas enfermas. Y como este era un antiguo hospital, pues la parte de abajo donde estaba el túnel era la zona de enfermería. Y ahora vamos a subir aquí al techo de lo que era la enfermería. Dice que era el antiguo colegio San Buenaventura. Dice que este convento se fundó en 1575. Y ahora vamos a subir a la segunda planta, donde les mostraré las increíbles vistas que se tienen desde allá arriba.
y observemos este dibujo que nos muestra cómo pudo haber sido en su mejor época esta edificación. Y como ven en la foto, muchas personas cargando esta inmensa estructura. Seguramente debe de pesar mucho, pero sí, ellos la cargan y la mueven. Y así con estas imágenes me despido del convento y nos vamos ahora a un nuevo lugar que disfrutar. Y ahora me encuentro en la iglesia y convento de las Capuchinas, así que vamos a conocer un poco más sobre este lugar. Acompáñenme. Consagrada en 1736, es uno de los sitios turísticos más visitados en la ciudad de Antigua Guatemala. Fue llamada originalmente Convento e Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Fue aprobada por Felipe V en 1725 justo a la llegada de la Orden de Clarisas Capuchinas a la población. La obra fue iniciada en 1731 y consagrada el año de 1736 bajo la supervisión de Diego de Porres, el mismo de la Iglesia y Convento de San Francisco. Fue el último convento fundado de la urbe y el primero que abandonó el hábito de exigir dote para las nuevas internas, circunstancia que había impedido a jóvenes de escasos recursos acoger la vida religiosa. La rutina diaria de las profesas estaba regida por una estricta reglamentación que incluía las reglas máximas de pobreza, penitencia y ayuno. También debían de subsistir de las limosnas que proveían los fieles. El convento tenía la capacidad para alojar de 25 a 28 monjas bajo la supervisión de una abadesa. Lo que estamos observando ahora se denominaba Torre de Retiro en forma de círculo y es única en América. Este estaba conformado por celdas que disponían de su propio retrete y área de estudio y por cual motivo ha llegado a considerarse el primer edificio de apartamentos del continente. Y aquí podemos observar cómo era más o menos cada uno de ellos. Y aquí me encuentro caminando por la parte externa de la Torre del Retiro, el cual nos va a llevar hasta un jardín en el fondo de la edificación. Al fondo nos encontramos con un jardín donde actualmente las personas vienen a compartir con su familia. Y por estas escaleras me dirijo hacia la bóveda que se encuentra justo debajo de la Torre del Retiro. Es una bóveda muy amplia con un impresionante eco, por lo cual me inspiré y me puse a cantar el Aleluya, pero esa parte no la grabé. Tiene una torre central. Y aquí un recorrido por los pasillos de la plaza principal con unos increíbles arcos y unas columnas súper impresionantes.
Ahora me voy a la parte superior para ver con qué sorpresa nos encontramos por allá, así que ¡vamos! Y en 1773, a raíz del terremoto de Santa Marta, y aunque el convento no fue del todo afectado, sus bienes fueron trasladados a la Nueva Guatemala de la Asunción. A raíz de este evento, el convento fue abandonado y fue en 1813 que se autorizó su venta por parte del arzobispo. De ahí en adelante las instalaciones se destinaron para varios usos, pues en su patio fue secado de café y además funcionó una tintorería. Y aquí podemos observar algunos de los daños que sufrieron las estructuras de esta edificación, aparte que también en los últimos años ha sufrido vandalismo, por lo tanto se encuentra bastante deteriorada esta parte del monumento. Y en la parte superior entonces nos encontramos con la celda de la Madre Abadesa. Y justo al frente se encontraba el dormitorio del noviciado. Desde acá podemos observar el lado de las montañas, donde actualmente se encuentra el mirador de Antigua Guatemala, de donde podemos ver casi toda la ciudad. Y como las monjas de este convento no tenían ningún contacto con el exterior, al momento de morir eran veladas y enterradas en las bóvedas de este convento, así que aquí tienen un ejemplo de cómo era que lo hacían. Y con imágenes del primer edificio de apartamentos del continente americano me despido del Museo de las Capuchinas para continuar el recorrido por Antigua Guatemala y seguir conociendo más de los atractivos de este bello lugar. Y hoy me encuentro aquí en las ruinas de la antigua catedral. La entrada para extranjeros es 20 y la entrada para la gente de Guatemala pues son 10. Así que vamos a dar un recorrido por esta interesante edificación que pues se destruyó en el terremoto. Las ruinas de la Catedral de la Antigua Guatemala son un punto turístico muy importante de esta hermosa ciudad colonial. Muchos turistas acuden a este destino para aprender sobre la cultura local y también para tomar fotografías únicas. Actualmente se puede hacer un recorrido turístico por todas las ruinas y también por algunas de sus bóvedas, por lo tanto vale la pena visitar. La construcción de la primera catedral de la Antigua Guatemala se inició en 1545. Esta edificación fue derrumbada debido a un terremoto y en 1669 se dio inicio a la nueva construcción de la catedral, la cual fue inaugurada en 1680. La arquitectura de esta catedral estuvo a cargo del arquitecto José de Porres, quien la diseñó con 5 naves, además contaba con 18 capillas laterales y todas tenían una cúpula. En la actualidad, en los capiteles de las columnas aún es posible observar las delicadas decoraciones con estuco, entre ellas sobresalen los escudos ubicados en los domos y en las ventanas. Originalmente la edificación contaba con 2 niveles, pero luego del terremoto de 1773 quedó completamente en ruinas. Esta catedral fue considerada la obra arquitectónica más hermosa y lujosa de la época y fue elevada a categoría de catedral metropolitana, rango que conserva hasta la actualidad. En una de las criptas de esta ruina se encuentran las tumbas de varios personajes ilustres de la conquista de Guatemala, entre ellos el obispo Francisco Marroquín, Pedro de Alvarado y Bernal Díaz del Castillo. Es posible ingresar a una de estas criptas donde podemos hacer un pequeño recorrido, hay bastante iluminación y podemos observar diferentes estructuras. Lo que sí les puedo decir es que hay mucha humedad dentro de estas criptas, pero vale la pena hacer este recorrido.
Bueno, y aquí me encuentro en las criptas que habían debajo de la catedral antigua. Tienen una exhibición. No hay mucho que ver, pero es interesante, solo se siente mucha humedad. Y aquí voy a ingresar a la Capilla de los Reyes, que es otra pequeña habitación que se encuentra subterránea, donde vamos a ver qué hay de interesante. Y con estas imágenes de la parte central de la capilla y de algunas de sus otras estructuras me despido de esta hermosa edificación que en su momento seguramente fue sensacional. Y por supuesto que no debes de dejar de visitar el Arco de Santa Catalina, que es uno de los lugares más emblemáticos de Antigua Guatemala, ya que tiene de fondo los volcanes y te puedes tomar unas fotos súper fantásticas en este lugar. Y así, con un recorrido nocturno por la antigua ciudad de Guatemala y con las ganas de querer regresar, me despido para seguir viajando por el mundo. Y si les gustó mi video, por favor denle like, comenten, y si gustan suscribirse a mi canal para seguir viendo mi contenido, por favor hacerlo y activar la campanita para que les llegue notificación de cada vez que subo contenido. Gracias y hasta luego.